Gracias. ¿Sigue el acuerdo de ayer de 60 minutos? Así es. Bueno, gracias. Bueno, un placer enorme estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación del ministro Franklin Molina, con grandes personalidades de la energía de América del Sur, ¿no? Prácticamente todos son de América del Sur. Y sobre todo, que a mí me encanta estar siempre con alumnas y alumnos. Cuando veo universitarios, me cambia hasta el alma. Bueno, dicho esto, ayer hablé del litio, pero realmente nos interrumpió la declaración que se hizo de los BRICS. Y aunque me faltó gran parte de lo del litio, pero sí valió la pena, porque eso me lo pidió el ministro Franklin Molina hablar, pues qué significaba, lo dijimos en forma muy rápida, sucinta, pues esta cumbre que yo le llamé tectónica, que se dio en Johannesburgo, Sudáfrica. Y hoy lo vamos a profundizar en la medida de lo posible. Muchos dirán, bueno, ¿y aquí el litio qué va a pasar con él, con este ascenso de nueva cuenta de los hidrocarburos? Porque si ustedes se dan cuenta y diseccionan y escudriñan a los nuevos miembros, a los 6 nuevos miembros de los BRICS, van a decir, bueno, aquí ya prácticamente entró de nueva cuenta la OPEP. Ustedes saben que la OPEP quiere decir la Organización de Productores Exportadores del Petróleo. Pero si ustedes se van a los BRICS, el único exportador de petróleo es Rusia. Y lo que son China e India, pues prácticamente son países importadores de petróleo. Brasil le va bien con el petróleo, tienen toda esta cuestión del petrosal, etcétera. Y Sudáfrica, pues no es una potencia petrolera. La importancia de Sudáfrica, ahorita la vamos a ver, es su posicionamiento muy geoestratégico entre el Atlántico Sur y el Océano Índico. Entonces ahorita vamos a ir descubriendo, porque esto van a ir saliendo muchas cosas de lo que sucedió. Vean, de entrada se los digo, la prensa, por ejemplo, Sputnik, se los digo con humildad y rigor, me hizo una entrevista, me dio la portada, lo cual se los agradezco, pero más importante, incluso lo comentaba ahorita al ministro Franklin Molina, le dio una entrevista al presidente Luis Arce, que curiosamente se encontraba en Johannesburgo y se reunió tanto con el canciller Lavrov, ya se había reunido con él al margen de la Asamblea General de la ONU, y aquí lo hizo al margen de la cumbre de los BRICS. Y ahí hablaron literalmente del litio. No lo ocultaron porque se permeó a la prensa. Y con Lula también se reunió, parece ser fue muy cálida la entrevista, y hablaron naturalmente de la relación de integración, me llamó la atención, bilateral, y sobre todo la cooperación en materia hidráulica. Es decir, y lo que les digo que me llamó más la atención del presidente Arce es que lo vi más entusiasta que yo en relación a los BRICS. Con eso les digo todo. Bueno, ya dicho esto, vean, los nuevos miembros son 6, y vean cómo ha aumentado. En la prensa anglosajona, como que están, yo diría, en catatonia, en una perplejidad catatónica. Y hoy la revisé en la mañana antes de venir aquí, no había nada. Los titulares de ellos, las noticias eran que Putin mató a Prigozhin, que Trump le tomaron su foto desde la cárcel, o lo citaron a una cárcel en Estados Unidos, y la posteó en X, ya saben, el anterior Twitter. Esas eran las noticias hoy
de Estados Unidos. Nada sobre los BRICS. Se apanicaron con los BRICS. Bueno, ahorita van a entender por qué. Ahora, yo lo que les recomiendo es que no se centren únicamente en la cuestión del Producto Interno Bruto. Aquí lo miden por el poder de paridad de compra o poder adquisitivo, que se llama en inglés Power Purchase Parity. Entonces aquí tienen, vean en 2023, dónde se encuentra. Bueno, a mí me sigue sin funcionar este señalador. Creo que aquí, bueno, pues ahí con mi dedo, ahí lo ven. El 2023, vean, ya lo que son los BRICS ya habían rebasado al G7. Ustedes saben el G7 quiénes son: Canadá, Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia. Ya los rebasaron los BRICS. Es importante que los den antes de la cumbre de estos 2 días. Y vean antes cómo venían, vean en 1995, donde se encontraba el G7, 45%, y los BRICS apenas andaban en 17%. Y ahora, vean, eso ya se revirtió, ya es un punto de inflexión importante. La siguiente, por favor, porque a mí no me está funcionando esto. La siguiente, lo voy a estar diciendo. Gracias. Bueno, vean, los nuevos 6, que cada uno tiene su razón de ser. Argentina fue la gran sorpresa, porque, como ustedes saben, los 2 primeros que quedaron en las primarias que tuvieron en Argentina, rechazan contundentemente no solamente a los BRICS, hasta el Mercosur, del que es líder Brasil. Entonces, ahorita tocaremos el tema de Argentina. Arabia Saudita, con Estados Unidos, son los primeros productores de petróleo del mundo. Nada más que Estados Unidos tiene un problema. Ellos usan el famoso fracking, porque están extrayendo su petróleo del gas lutita, que en inglés se llama shale gas, S-A-H-L-E, y se está acabando. Entonces, Estados Unidos va a entrar en un problema serio de petróleo. Ellos aprovecharon el fracking, que es la fracturación hidráulica, que es contaminante, crea sismos, pues pese a ello lo hicieron, y pues llegó un momento hasta que tenían mayor producción que la misma Arabia Saudita y Rusia. Entonces ahí tienen ustedes, pero sí pesa mucho y van a ver la razón. Además que tiene grandes capitales que van a inyectar al nuevo banco que se llama Banco BRICS o New Development Bank, el Banco de Desarrollo, le llaman nuevo, ¿no? Y luego tienen a Egipto, que ahora veremos también la razón de ser por qué está, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, que para muchos fue sorpresa, pero no lo fue tanto, ahorita lo veremos, e Irán. Entonces ustedes se dan cuenta, esto lo dice hoy La Jornada, vean qué importante dato, con 80% de la producción mundial de crudo, escuchen bien, 80%. Entonces, lo que yo les comentaba, bueno, ¿y el litio en esto qué tiene que ver? O cómo están esta revolución o esta devolución, yo la vería así, energética, que naturalmente tampoco se puede estar cerrado a que las nuevas tecnologías van a crear nuevos productos o elementos energéticos. Nunca se sabe, el genio humano es tan constructivo como destructivo. Y aquí tienen cómo el litio pues forma parte de toda esta complementariedad. Yo diría pluralidad energética. ¿Y cuál es el país que más lo ha manejado? Pues ha sido China. China tiene todo, porque tiene que alimentar a 1.400 millones de habitantes. Produce petróleo, pero es insuficiente. Produce alrededor de 6 millones de barriles diarios, pero es muy poco para ellos. Tienen que importar petróleo y gas, tanto de Arabia Saudita, de Irán, de los Emiratos Árabes Unidos, etcétera. Son los líderes en materia de energía eólica y solar, así que a los chinos no le van a contar nada del cambio climático. Y luego ustedes, y ahora están estudiando, haciendo investigaciones sobre la fusión energética con el famoso torio. Entonces,
Ellos son plurales, así como ustedes lo son plurales a nivel plurinacional, ellos lo son a nivel energético, porque saben que ese puede ser su talón de Aquiles. Entonces ahí tienen, busca el grupo un nuevo equilibrio internacional, y no es gratuito que los contrapunteen con el G7. Yo de entrada se los digo, el G7 va a la baja, siempre lo venimos manifestando, y los BRIC más con estos 6 van a ir al alza. Vean, un dato muy importante, y yo creo que eso puso en pánico, en modo pánico, vamos a ponerlo así, a la anglosfera. Más de 40 países de los 193 países que hay en la ONU manifestaron su deseo de ingresar a los BRICS. Nada más escogieron a 6. Bueno, hay muchas consideraciones. Incluso la prensa de la anglosfera manejó que India no quería que hubieran mayores ingresos, lo cual fue totalmente falso. Poco se está manejando que se reunieron en forma bilateral tanto el presidente de China, Xi Jinping, como el primer ministro de la India, Narendra Modi. ¿Qué hablaron? Pues no lo sabemos, pero se reunieron. Cuando antes la prensa anglosajona estaba manejando, pues que se iban a matar, literalmente. Bueno, ahí tienen la siguiente, por favor. Ay, no, esta es la. Vean, no me quiero hacer publicidad, pero pues ahí está. La reunión de los BRICS, una cumbre tectónica y el auge de la multipolaridad. Pasamos de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Esa es la gran noticia. Por eso es tectónica. Estamos ante un cambio hacia un nuevo orden mundial, que esto va a cambiar todas las estructuras de gobernación, no es como le estén llamando ahora gobernanza, gobernabilidad, como le quieran llamar, en el planeta. Por lo menos van a tener que sentarse a negociar con el G7, con los BRICS, donde hay 2 sancionados de primer nivel, que son Rusia e Irán. Bueno, y ahí tienen aquí, vean, ahí es lo que le comenté a quien me entrevistó en Sputnik ayer. Si uno analiza bien, 4 países, vean bien, son árabes, 4. Tienen, bueno, no, Irán no lo es. 3 son árabes, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Irán es persa, no tiene nada que ver con los árabes, pero forman parte del Medio Oriente. Es decir, que ingresen 6 y que 4 sean del Medio Oriente, pesa. Que de los 6, 3 sean árabes, pesa. Y luego vamos ahorita a ir elucidando qué significa cada uno. Por ejemplo, de entrada les digo yo Egipto. Egipto es el mayor país con población árabe de todos el famoso mundo árabe. Pero también es la primera potencia petrolera de África. Fundamental. Otra vez el sello de la energía. Ya no se diga Arabia Saudita, que depende el momento y quién haga las estadísticas, tiene el primer lugar en la producción de petróleo con Estados Unidos. Irán es el segundo productor de gas del planeta. Y luego los Emiratos Árabes Unidos, pues son importantes productores de hidrocarburos, sin dejar de lado Argentina, esto es importante, que es una potencia de litio y gasera en la región de Neuquén, Vaca Muerta. Ese es el sello principal de la cumbre. A mi juicio es el fin del petrodólar y el inicio del petroyuan. Aunque en la cumbre no se pusieron o no salió, vean, muchos manejaban que iba a ser un fracaso. Quien acuñó el término BRIC, no BRICS, sin ese, BRIC hace 22 años, Jim O'Neill, un gran economista de Manchester, de Gran Bretaña, que hoy está en un think tank de Gran Bretaña que se llama Chatham House, que muchos dicen ahí se maneja toda la política exterior de Gran Bretaña, ridiculizó que los BRICS pudieran crear una divisa que la estaban llamando la divisa BRICS. ¿Y en qué consistía la divisa BRICS? En esto hay un autor muy importante en Estados Unidos que se llama James Rickards, Rickards, James Rickards,
que es un consultor del Pentágono, es un hedge funder, le gusta especular ahí en Wall Street, y él pensaba que en esta cumbre iba a salir la divisa BRICS, pero apuntalada por oro, petróleo, plata. Yo hasta que en un momento dado, ¿y por qué no meten al litio, no? Ya que están metiendo materias primas. No salió, y lo único que se pusieron de acuerdo es que estos 11 países manejen sus divisas nacionales, cada una entre sí, en intercambio. Les doy un ejemplo que poco se conoce. Cuando viajó Narendra Modi de la India a los Emiratos Árabes Unidos, la compra de hidrocarburos que hizo India fue en rupias. Es muy importante, es decir, ya se está manejando la petrorrupia. La rupia es la divisa de India. Arabia Saudita, desde hace mucho, todas las ventas que hace con China las está realizando ya no en dólares, las realizan en petroyuanes, que además tienen otra característica poco conocida. Pueden ser intercambiadas en la bolsa de Shanghai con apuntalamiento de oro. Ojo, vean cómo se están manejando las materias primas. Entonces, primer axioma. 1, regresan las materias primas. ¿Por qué? Pues está cayendo todo el mundo de financiarización del G7, que a ellos se dedicaron, sin materias primas. Y la segunda es que sí, el petróleo y el gas regresan de nueva cuenta a la palestra, independientemente del cambio climático. Por eso yo les daba el ejemplo de China, que ellos no van a dejar los otros rubros, aunque ellos produzcan petróleo, compren petróleo y gas, tanto a Irán como a Rusia, ellos siguen en la cuestión eólica, son los líderes en la cuestión solar, y además siguen investigando en la tecnología de punta en materia energética, como es el torio. La siguiente, por favor. Next. Gracias. Vean, ahí están los países. Lástima que no me funcione. Siempre me dan señaladores que no funcionan. Ahí tienen ustedes a Egipto. Bueno, ahí lo ven, ¿no? Por favor. Ahí tienen Arabia Saudita. Ahí tienen Irán. Y los Emiratos Árabes Unidos aquí. Ahí lo tienen, aquí en pequeñito. Mejor lo hago con mi dedo. Ahí está. Ahí está todo esto, Emiratos Árabes. ¿Qué es lo importante aquí? Porque hay que ver geografía. Primero que nada, bueno, también ingresó Etiopía. Ahí la tienen aquí abajo. Bueno, yo aquí aporto 2 hipótesis personales. ¿Para qué uso esto si no sirve? Vean bien Arabia Saudita, que yo no diría que es un país bioceánico. Ustedes lo deben entender más en Bolivia, que no tienen salida al mar. Es importante. Primero tiene salida al Golfo Pérsico, donde ustedes saben hay una base militar importante en Qatar de Estados Unidos. Tienen flota Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En México, pues yo soy de México, muchos nos manejaron para privatizar el petróleo que no servía, imagínense, y lo privatizaron. Luego entra el gobierno actual y lo renacionaliza, vamos a decirlo así. Esperemos que no lo vayan a reprivatizar con el sucesor del presidente, si se equivoca. Entonces, decían que no servía. Vean el mundo de hoy. Regresó el petróleo. Los ingresos que ha tenido Rusia, a pesar que le quitaron por las sanciones 350,000 millones de dólares, hoy los obtuvo. Ya desplazó en el 5º lugar del ranking del Producto Interno Bruto por paridad de compra a Alemania. Son datos recientes del Banco Mundial, etcétera. Entonces, vean muy bien, Arabia Saudita da al Golfo Pérsico, ahí está el famoso estrecho de Hormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Y de este lado, del lado izquierdo, tienen ustedes el Mar Rojo conectándose
véanlo bien, con el canal de Suez y su salida al mar Mediterráneo y de ahí conectado al mar Negro y a la costa oriental de Siria. Y ahí tienen una presencia rusa. No crean que se dan en forma gratuita las guerras. Entonces, ¿qué sucede con el Mar Rojo? Primero que nada, baña a Egipto. Vean la salida, es por Bab al-Mandab, que en árabe quiere decir la puerta de las lágrimas, conecta con el Golfo de Adén y conecta con el Mar Arábigo. Y aquí hago un paréntesis para Etiopía. Dice, bueno, ¿y para qué entraron? ¿Para qué metieron a Etiopía? La siguiente, por favor. Pues, ¿qué es Etiopía? Bueno, pues Etiopía es la sede de la Unión Africana, Addis Ababa. Toda la Unión Africana de no sé cuántos países, 50 y pico, si no me equivoco, es la sede, pero más que nada tiene un rápido crecimiento económico, en fechas recientes lo ha expuesto. No voy a decir que porque ahí se descubrió el café y que por eso la pusieron en la lista de los BRICS, pero tampoco hay que ser tan banales. Y la otra es de que tiene una población importante, pero más que nada es simbólico, porque es el único país que no fue invadido, entre comillas, o independiente de África, que tiene un pasado colonial. Por eso escogieron a Etiopía. Por ahí se maneja, y es real, que Abisinia, antes de ser totalmente Etiopía, pues fue invadida por Italia, pero ahí perdió Italia. Entonces, eso como se lo agradecen mucho a Etiopía, y esa es la razón por la que ingresó. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí tienen, para que lo vean en más pequeño, y vean, a propósito, sí quise esta diapositiva, hay 2 países en África que son totalmente pro-occidentales, que no son menores. Tienen a Nigeria, que es un país el más poblado de toda África, y la otra es una potencia petrolera, forma parte de la OPEP. Egipto, por ejemplo, no forma parte de la OPEP, eso es importante anotar. Y luego, Nigeria ahorita tiene el problema con el golpe de Estado que se dio en Níger, y no me quiero meter ese problema geopolítico focalizado, pero hay que ver muy de cerca que Nigeria tiene hoy una población prácticamente igual entre musulmanes y cristianos. Nada más que ustedes lo saben que los musulmanes, lo digo respetuosamente, son poligámicos o polígamos, mientras que los cristianos, pues nos tocó ser monógamos. Digo, yo hablo oficialmente, no hablo off the record. Bueno, entonces, no hay que ser genios para ver cuál es la proyección demográfica que va a tener Nigeria. Ellos tienen un problema, si se meten a Níger, como allá ven el grupo ese llamado de ECOWAS, SOWAS, que es todo el grupo de África Occidental, pues ahí quizás tengan problemas, porque Níger es un país musulmán, donde hay la materia prima del uranio, que prácticamente es el que le venden a Francia y con el que Francia depende en gran medida de sus plantas nucleares. Vean cómo regresamos a la energía, ¿eh? No nos hemos perdido. Estamos hablando de etnias, de religión, poligamia y lo que sea, y regresamos a la energía. Porque eso es lo que está en juego. Y ahí el problema de Nigeria puede ser de que la población musulmana, que ya lo dijo, no está de acuerdo con una invasión a un país hermano llamado Níger. Bueno, si ustedes me preguntan, y aunque no me lo pregunten, se los digo, lo que está pasando en Níger es la prolongación de la guerra de la OTAN en Libia y de la guerra que está aconteciendo ahora en Ucrania. No hay que perderlas de vista. Están bien interconectadas y conectadas entre sí. Entonces, ahí tienen ustedes
Nigeria, en estos momentos, sí está del lado de este bloque, si le pudiéramos llamar así, del G7, y no está llevando la misma política de otros países de África en general. Y igualmente Kenia. Kenia es muy prooccidental. Alguien dirá porque ahí nació el papá de Obama o por lo que quieran. Aunque dicen que Obama nació en Hawái, yo ya me perdí de dónde es Obama. Creo que ni él lo sabe, al final del día. Bueno, la siguiente, por favor. Y ahí tienen la importancia de Etiopía, que ahí tienen ustedes a Eritrea, que pertenecía a Etiopía y ya se separó, pero vean la cercanía que tiene con Djibouti, donde hay un puerto, es la única base militar que tiene China. Imagínense, la única. ¿Y dónde escogieron? En el Mar Rojo, para que vean la importancia, porque todo el mundo ve esto que les estoy comentando. Imagínense, yo lo veo, que soy un don nadie, se imaginan ustedes el Olimpo. Todos lo ven. La siguiente, por favor. Y ahí lo tienen, esto lo ven más claro, como allá hay, por ejemplo, un oleoducto, ahí a través del canal de Suez, lo que es como los dos estrechos, Bab al-Mandab y el estrecho de Hormuz, es decir, dos países de África Oriental, Etiopía y Egipto, hay que verlos junto al Mar Rojo. Y Irán, otro que ingresó, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, tres países desde la perspectiva del Golfo Pérsico y la salida al estrecho de Hormuz y al Golfo Arábigo. Eso es geopolítica pura. Aquí no hay, me cae bien este, me cae bien el otro. La siguiente. Para que vean que sí lo hicieron, el ingreso de los 6 estuvo muy bien pensado. Digo, me va a perdonar Federico, porque él es argentino. Yo lo de Argentina lo entendí y no lo entendí, las dos. Hay razones para las que haya ingresado y hay razones para que se hayan arriesgado. Bueno, ahí tienen ustedes, eso es muy importante y se maneja muy poco. Eso es un foro de India, Brasil y Sudáfrica, así se llama, creado en 2003, y yo siempre lo he seguido, se llama IPSA. Vean cómo conecta a Brasil a través del océano del Atlántico Sur. Vean a Sudáfrica, eso es lo importante de Sudáfrica. Y se conecta con India a través del Océano Índico. La relación de India con Sudáfrica es legendaria. Ustedes lo pueden haber seguido con el Mahatma Gandhi, que fue incluso abogado en Johannesburgo, un gran abogado, por cierto. Porque mucha migración de India bajaba a Sudáfrica y ahora mucha migración, yo ahorita acabo de estar en 10 países durante 70 días, en toda la región, y pues lo viví. Viajé de Qatar a Nueva Delhi, olvídense, llenísimo. Y que vea, pues está lleno de población de la India. Hay mucha migración de India en el Golfo Pérsico. Entonces vean cómo se van dando las conectividades, no solamente geopolíticas, sino también étnicas, religiosas, citadinas, etcétera. La siguiente, por favor. Pero eso es clave, porque muchos también dirían, bueno, ¿y qué hace Sudáfrica ahí? Ya tenían pensado el IPSA. Fíjense que hace 22 años se crea el BRIC, 10 años después entra Sudáfrica, y ahora estamos, después de la creación de la palabra BRIC, a 2023, donde entran 6 nuevos miembros. ¿Qué significa? Vean la rapidez del tiempo o su lentitud. De hace 22 años y luego 10 años, del BRIC a los BRICS, duró 10 años. Y del ingreso de Sudáfrica a la fecha, vean cuánto tiempo tardaron para ingresar a 6. ¿Por qué? Porque hay que estar viendo también qué está sucediendo en el mundo. Porque cuando O'Neill acuñó el término de BRIC,
no lo hizo desde el punto de la perspectiva que hoy tienen estratégica o geoestratégica. Lo hizo, y ahí está su apunte, cuando escribe su famoso escrito en Goldman Sachs. Él comenta que era para meter a estos BRIC, Brasil, Rusia, India, China, al G7. Era para hacer crecer el G7. Fíjense qué interesante. Y hoy estamos, años después, 22 años después, estamos viendo que no, que esos BRICS que él desprecia, hoy están compitiendo y ya rebasaron al G7. Eso es muy importante entenderlo. Por eso hay que ir al paper original de Jim O'Neill. Y por eso está triste, yo he visto entrevistas en Financial Times, bueno, ridiculizó a la divisa BRICS. Dice, ¿cómo? Si no tienen banco central y tienen que hacer converger a bancos centrales. En cierta parte, si uno sigue la modalidad como se ha manejado el mundo anglosajón, tiene razón. Pero lo que estamos viendo es que hoy los BRICS son muy creativos. Están pensando de manera diferente, no están pensando financieramente, están pensando geoeconómicamente. Eso es muy importante entender. Pues si piensas financieramente, bueno, pues vas a estar especulando, tienes que tener guerras, dominas, controlas las materias primas y ahí sigues, que es lo que hicieron durante pues, todo el siglo XX. Hoy es diferente, hoy están dando una nueva modalidad de desarrollo. China tiene las 3 rutas de la seda, la ruta de la seda continental, la ruta de la seda marítima y la ruta de la seda del Ártico. Y le están proponiendo al mundo, pues, otra opción de desarrollo. Por eso tienen ustedes lista de espera, 40 países, se dice fácil. Y hay otros que quisieran, pero que no nos dejan, tipo México. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí tienen, vean, la volatilidad de Argentina. Yo, mi hipótesis muy humilde es de que, primera, si pierden el grupo de peronista de Alberto Fernández, ¿qué va a pasar? Pues no van a ingresar, tienen que, el ingreso es el 1 de enero. Las elecciones en Argentina son si no me equivoco, el 19 de octubre. Primer escenario. Segundo escenario, igual con Bullrich, es lo mismo. No hay que hacer tanta confusión entre Bullrich y Milei. Desde el punto de vista geopolítico es lo mismo. Son del bloque, diríamos yo, G7, pero del grupo esclavo. No crean que son del G7. Vean cómo tienen a la pobre Argentina, porque es un botín geopolítico. Y luego, el otro escenario es si gana Massa, pues sí se quedan en los BRICS. A mí se me hizo muy osado que lo hayan hecho. Entonces, a mi juicio, puede haber una consideración que entre de sustituto Bolivia. Póngalo ahí en el radar. Y vean, Luis Arce fue recibido, estuvo en la cumbre, fue recibido. Y vean qué dice Bolivia, desde el inicio apostó por los BRICS como alternativa al bloque decadente. Muy duro, ¿no? Yo creo la declaración más dura que vi, en relación, lo estaba comentando al ministro Franklin Molina, fue la del presidente Arce. Decadente. Bueno, yo hubiera puesto declinante, ¿no? O alicaído. Pues el lenguaje español es muy rico, ¿no? Dijo decadente, lo cual es totalmente cierto. Bueno, yo lo puedo decir aquí, pero lo dijo un presidente, quiere decir que fue bravo el presidente. Y vean, aquí se reúne Fernández con Lula. Lula apuntaló demasiado a Alberto Fernández. Hoy ya se maneja, se filtra que quienes apoyaron la incrustación de Argentina fueron, en primer término, Brasil, en segundo lugar, China e India. Me llamó la atención que lo haya hecho India. Mucho. Bueno, eso es para discutir. Bueno, ahí tienen Argentina, Brasil. Bueno, Brasil solita, nada más vean el mapa de América del Sur, se come al continente. Ustedes lo saben. Más de 200 millones de habitantes, 220. Primer Producto Interno Bruto. Primera plaza bursátil en Sao Paulo. Tienen tecnología de punta. Ellos, si quisieran, pueden fabricar una bomba nuclear. Lo que pasa es la tienen prohibida por su constitución, etcétera, etcétera. Brasil es todo un tema. Es el gigante de Sudamérica.
Y aquí véanlo, esto lo saca para que vean que sí lo seguimos al presidente Arce, sacó un tuit, dice: en el marco de la cumbre, sostuvimos una importante reunión con el hermano presidente de Brasil, Lula, trabajamos en la ejecución de una amplia agenda bilateral de integración física. Muy fuerte ese término. ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren ir? Bueno, y luego, ya se me fue, algo hice, una travesura. A ver, ¿me pasan la siguiente, por favor? Eso. Integración física, hídrica, y ahí va la palabra clave, energética y cooperación mutua. Ahí tienen, para que vean por dónde van las olas, las corrientes históricas. Los alemanes le llamarían el Zeitgeist, el espíritu del tiempo. Hoy hay un espíritu del tiempo y se llaman los BRICS. Y vean aquí, pues ahí está la reunión con Lavrov, no sé quién puso ahí el litio, ¿no? Pero ahí lo tienen entre los dos, estaban dialogando y lo filtra Sputnik de que sí, de lo que hablaron fue del litio. La siguiente, por favor. Vean, y India llegó, a mi juicio es la que llega, bueno, yo he estado leyendo toda más o menos en lo que pueda, ¿no? Hay que leer los pros y los contras, eso es muy dialéctico, leo la tesis, también leo la antítesis, y luego saco mi conclusión, que es la síntesis. He estado leyendo la prensa de los 6 nuevos, menos el de Argentina, ya me ayudó un poco aquí Federico, ya me pasó el resumen, y obviamente hay ostracismo. La prensa pues yo diría, es que anglosajona, yo no sé cómo un argentino puede ser anglosajón cuando les quitan las Malvinas, ahí luego me la platican eso. Bueno, entonces la prensa pro-anglosajona o pro-occidental de Argentina callaron el evento, al menos es lo que me reporta. Y los demás, vean, mucho dependió, por ejemplo, la India, había un entusiasmo en relación a la cumbre de los BRICS, porque además, en medio de la cumbre, India hizo la gran hazaña, la gran proeza de alunizar en el Polo Sur. Ustedes saben que China ya alunizó, pero en el lado oscuro de la Luna. Nadie lo ha hecho. De las 3 grandes potencias espaciales que han llegado a la Luna, Rusia, en orden lo digo, Estados Unidos, China e India, la única que ha alunizado en la parte oscura de la Luna es China. Pero ahora en la parte del sur, Polo Sur, a donde quería también alunizar Rusia, pues no les fue bien. Un día antes de la cumbre de los BRICS, pues digamos se descarriló ¿cómo se llaman? El convoy ahí que iba a alunizar. Bueno, a lo que quiero llegar, vean el festejo nacional por haber alunizado en el Polo Sur. Bueno, ¿esto qué les dice? Pues el gran avance tecnológico que tiene la India. Ahí tienen incrustado en los BRICS, pero más que nada, independientemente de las proyecciones que se hacen, que en los próximos de 10 a 20 años las 2 grandes, mayores economías del mundo van a ser la de China e India, esas son las proyecciones, del mismo Occidente que las acepta. Ya saben, China tiene ya más habitantes que la misma, India tiene más habitantes que la misma India. Bueno, pues era un festejo nacional, porque además, ¿cuál es la proeza? Que lo hicieron con el mínimo de inversión. Cuando comparan ustedes las inversiones que han hecho Rusia y Estados Unidos para sus proyecciones en la Luna. La siguiente, por favor. Y lean, bueno, esa es mi muy humilde opinión, fin del petrodólar, inicio del petroyuan. No es así tanto, pero por lo menos varios de los miembros de los BRICS ya están usando el petroyuan. Rusia usa el petroyuan, Arabia Saudita usa el petroyuan, y así por el estilo. Parece ser que Brasil, si no me equivoco, está usando también el petroyuan, pero ya no es petroyuan, ahí sería agroyuan, por la venta del soya que tienen con China, que además acuérdense que China pues también tiene que nutrir a 1.400 millones de habitantes. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ya tienen lo que les decía de Egipto, ya estamos por concluir.
mayor productor de petróleo en África, mayor parte de sus reservas las tiene en offshore, precisamente en el mar Mediterráneo, ahí junto a Israel, Líbano, parte de Siria y de Chipre. Es autosuficiente en gas, tiene 12 refinerías y su principal exportación es petróleo y recursos minerales. De nueva cuenta, el sello, la impronta de la energía en estos recientes ingresos. Entonces, no se olviden que aquí yo diría que es una complementariedad y una imbricación entre exportadores, que es la OPEP, y los importadores, cuya mayoría está en el viejo BRICS. Muy bien, la siguiente. Bueno, ahí están los 5 BRICS más 6. Viene la cumbre en Kazán, en octubre del año entrante. Vean dónde se encuentra Kazán. Kazán, cerca de Moscú, es la capital de Tataristán, en inglés es Tatarstan, que es una república islámica. Acuérdense que Rusia tiene 20% de población islámica. Y la característica de Kazán, no crean que le escogen al azar. Vean quiénes están. Probablemente entre el año entrante, como nuevo miembro, va a entrar Kazajstán. Muchos manejan que va a entrar Venezuela y Argelia. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Saben a cuánto se va a ir el control de los BRICS en relación al petróleo? Al 90%, y retiembla en su centro la Tierra. Por eso puse cumbre tectónica, pues no estoy viendo nada más la cumbre de Johannesburgo, estoy viendo la continuación, obviamente si no pasan cosas, una tercera guerra mundial nuclear, bueno, olvídese. Estamos hablando tendencias tal cuales, van a haber guerras locales y quizás van a agudizarse, sobre todo en la periferia de los nuevos miembros de la OPEP. Vean mi lapsus, de los BRICS. Es importante señalar eso. Pero vean dónde se encuentra Kazán. La mitad de la población de Kazán son musulmanes y la otra mitad son cristianos ortodoxos. La siguiente, ya tienen ustedes una prueba, vean, esta mezquita de Kol Sarif, ahí la tienen en pleno Kazán. Muy bien, ya son las últimas. Entonces, lo que quiero dejar es de que, a mi juicio, lo que pasó en los BRICS, viendo las declaraciones, creo que no pisaron el acelerador de la desdolarización. A reserva que hay que hacer 3 diferencias de qué es una desdolarización. Una cosa es la que maneja la prensa común y corriente, más corriente que común, que desgraciadamente es la mayoría, que es la que ¿y quién lo va a desplazar al dólar? Pues se habla del yuan. Yo ayer le platicaba al ministro Franklin Molina, que hay un libro que yo recomiendo mucho, que era mi amigo en paz descanse, incluso yo lo invitaba al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que era Giovanni Arrighi, que pertenece a la escuela de pensamiento del que hizo el Sistema Mundo, que se llama Emanuel Wallerstein. Y él tiene un libro que recomiendo ampliamente para entender cómo las potencias que ganan, vamos a ponerlo así en términos boxísticos, imponen su sistema, imponen su divisa. Hay varias maneras de ganar. Si no mal recuerdo, el libro de Giovanni se llama Caos y Orden en el Sistema Mundo, algo así. Pero lo pueden buscar y ahí sale googleando. Lo de menos es el título. Pero es un libro altamente recomendable. Yo a mis alumnos de posgrado se los recomiendo, porque hoy a los alumnos ya no se les puede obligar a nada, menos en la era del TikTok. Entonces, se los sugiero que lo lean. Hay alumnos que quieren aprender, lo leen, y otros dicen, voy a perder mi tiempo
con las locuras de Jalife. Bueno, está bien. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, es un libro altamente recomendable, porque se dan cuenta de cómo, cuando hay cambios, como el que estamos viviendo ahora, hoy lo que se da de los BRICS, por eso hablo de cambio tectónico. Incluso ayer yo estaba hablando de falla tectónica, porque las tienen, hay fallas. ¿Dónde están las fallas geológicas? Argentina es una, está en disputa. Lo están disputando el G7 y los BRICS. Por eso India, China y Brasil están apuntalaron el ingreso de Argentina, pero falta que ingrese, que ustedes saben inicia el 1 de enero. Bueno, y si no ingresa, ¿van a poner a Bolivia? Es una pregunta, ¿eh? Yo ahí la puse en el radar, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué pasa en este libro que recomiendo de Giovanni Arrighi, florentino, por cierto? Él comenta precisamente el florín holandés tuvo su gloria, fue sustituido luego por la libra esterlina, y ahora tienen ustedes al dólar. Mucho se maneja que va a ser el yuan. Parece ser, y eso atiza el fuego, la prensa anglosajona, para que se maten India y China, que es su sueño, de que India no acepta la hegemonía del yuan, que todavía no existe, falta mucho para el yuan. Bueno, independientemente de ello, a nivel del comercio internacional, que esa sería la primera desdolarización, sí se está dando, de hecho, precisamente, con la sustitución paulatina del yuan per se, solo, no necesariamente es el petroyuan, a nivel comercial. Y sí se ha visto que ha disminuido el porcentaje del intercambio comercial con el dólar vis a vis del yuan. Eso es una realidad. Y quizás esa sea la parte más fácil para desmontar al dólar. La segunda, que ustedes lo han vivido aquí, la sequía de dólares. Yo viajé por 10 países en 70 días y créame que se matan por $1. Entonces no hay que confundir al dólar que se maneja en las casas de cambio, que en la mayor parte de los países, sobre todo los menos desarrollados, pues se ha revaluado el dólar. Incluso ayer hacían alarde que tuvieron el dólar, le ha ido re bien en los últimos 15 meses. Bueno, depende qué países agarra uno, pueden hacer uno puede hacer 1000 maniobras aritméticas, y yo puedo hacer una en relación al PIB, otra en relación al G7, otra a los BRICS, y no acaba. Por ejemplo, el yuan a ese nivel se ha devaluado frente al dólar. Fíjense lo que son las cosas. Pero eso no quiere decir, ese es otro tipo de desdolarización. Y la tercera desdolarización, que esa es la más importante de todas, y ella parece ser va a tomar tiempo, no es tan a prisa, porque puede llevar a una guerra mundial. Es decir, Estados Unidos no aceptó que Saddam Hussein osara vender su petróleo por euros. Imagínense, por euros, que es una divisa cercana al dólar, aliada, incluso pudiéramos decir. Bueno, aunque estaban peleadas en ese momento. Y vean que lo que le pasó a Saddam Hussein, le valió una invasión. Muammar Gaddafi intentó hacer lo mismo con su gas y con su agua, y literalmente lo sodomizaron con la invasión de la OTAN, de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Es decir, Estados Unidos es su verdadero talón de Aquiles, el dólar. Eso es un máximo. Entonces yo creo que ahí se vieron muy prudentes en los BRICS, mientras manejan otro tipo de avances, en no ir tan lejos y ya entrar una batalla con una divisa BRICS o algo parecido en contra del dólar. Y ahí viene la parte más importante del dólar, es lo que se llama constituir una divisa de reserva, currency reserve. Son palabras mayores. Ahí es donde se juega todo el sistema financiero internacional hoy,
preponderante, todo lo que se llama el SWIFT, SWIFT, que maneja todos los intercambios. Ustedes envían $1 de Kazajstán a Bolivia y tiene que pasar por Estados Unidos. Ese es su verdadero control y esa es su verdadera fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y con esto concluyo. Esa es mi muy humilde visión de lo que pasó con los BRICS. Una, pasamos de la unipolaridad a la multipolaridad. Nos quedamos a medias en la desdolarización. Van a seguir manejando, antes empezaron a manejar 5 países de los BRICS su intercambio de divisas nacionales, y ahora lo van a hacer a nivel de 11 países. Sí, pero entre ellos hay 2 que pesan muchísimo, como son Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que son potencias en capitales. Y eso quizás tenga que ver con la inyección de más capital al Banco de Desarrollo que maneja Dilma Rousseff, que no crean que tiene mucho dinero, tiene 18,000 millones de dólares. Hoy lo estaba hablando con un personaje argentino y le decía, bueno, ¿cuánto equivale la deuda argentina? Me dice la mitad. Bueno, no sirve para nada 18,000 millones de dólares. Hay que capitalizar ese banco. Entonces, en forma paulatina hay que ver también los gradientes de la dinámica que está en juego. Entonces, ahí queda claro, y yo manejaría algo más, que ayer que hice un video lo propuse. Los alemanes tienen una palabra que se llama Pause, es decir, hay momentos donde hay que detener las cosas. Y a mi juicio no quisieron avanzar más allá de la cuenta, habiendo progresado en forma enorme, ustedes lo vieron, de 22 años a la fecha, nada más habían hecho un ingreso y ahora ingresaron 6. Oigan, eso les habla de una gran dinámica. Y el año entrante, sobre todo teniendo los resultados de la guerra de la post-Ucrania, que ya se sabe quién ganó y quién perdió, por eso ven ustedes cierto tipo de ímpetu del lado de los BRICS, porque están jugando a la geoestrategia. Es decir, esto no se estaría escenificando de no haber sucedido lo que yo siempre he llamado la guerra híbrida multidimensional que se significó en Ucrania, que es una singularidad y que tiene sus propias metástasis. Y es una fractura global de la biosfera, donde hoy tenemos 2 bloques que ahorita los han reducido desde el punto de vista geoeconómico al G7 y los BRICS, pero aquí también habría que hacer otro diagrama de las finanzas. Y en las finanzas siguen dominando el G7, no hay que equivocarse. Habría que hacer otro diagrama paralelo al de la economía y van a ver que sí, todavía las finanzas del G7 son hegemónicas. En eso no hay que equivocarse. Sí, porque mucho se clava uno, la economía, ya tiene. Sí, pero no pierdas de vista lo otro. Las cuestiones financieras las siguen. Aunque alguien me dirá, pero hoy ahí de los 10 primeros bancos en el ranking mundial, están los chinos, tienen los primeros 5 lugares. Sí, pero son apenas, ¿no? Y cuando ven ustedes toda la banca occidental es muy poderosa. Hay que reconocer. Está en declive. Bueno, yo no usé la palabra decadente ahora. Está en declive, y sí se notan las tendencias. Pero ese es el momento de ahora. Ellos tienen que jugar con la actualidad. No pueden estar viendo ni atrás ni hacia adelante. Ese es el momento que decidieron. Y sí vi mucha cordura. Por ejemplo, que comentaban que esto no va en contra de Occidente, porque en realidad también adentro de este grupo de los BRICS hay países que no quieren romper con Occidente porque tienen una gran relación con ellos. Un ejemplo sería Arabia Saudita, otro ejemplo sería Emiratos Árabes Unidos, Egipto,
Entonces hay países que no necesariamente, aunque estén en los BRICS, no necesariamente van a romper con Occidente. Entonces yo ahí sí plantearía eso. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo la prensa de Qatar, Al Jazeera, que estaba citando a la Arabilla de Arabia Saudita. Imagínense cómo hay que leer en forma triangulada. Y decía, el gran vencedor es Irán. Bueno, ¿y por qué Irán? Porque sale de sus sanciones. Imagínense, Irán ya va a poder intercambiar con divisas nacionales de otros 10 países sin tener encima la espada de Damocles de las sanciones. Idem para Rusia, etcétera. Entonces, hay que irse con mucho cuidado cuando saquemos las conclusiones de los BRICS. Y yo les sugiero que vean el pasado, el corte de caja de hoy, y no pierdan de vista el futuro. Pero lo que yo no perdería en el horizonte geoestratégico es de que dentro de los BRICS, pues ya están 2 países que se llaman Rusia e India, que van a ser las grandes superpotencias geoeconómicas, y ya lo son desde el punto de vista espacial. Ustedes saben, China no solamente alunizó en la Luna, ya aterrizó, vamos a ponerle así, en Marte. Igual lo acaba de hacer Estados Unidos. Y Emiratos Árabes Unidos todavía tiene, tengo entendido, en la órbita alrededor de Marte, el descenso de su vehículo. Entonces, hay que ver muy bien todos los movimientos, tener muy bien la nivelación de lo que está en juego, pero sin perder de vista de que la dinámica del mundo ha cambiado en forma dramática. Pero tampoco quiero exagerar diciendo todo cambió en Johannesburgo. Ya venía desde atrás, ya venía, las tendencias ya estaban dadas. Ahora, ¿por qué países, 6 países, bueno, con la excepción de Argentina, que es un caso sui generis, vamos a poner 5, han aceptado ingresar? Oigan, cuando ustedes ven 2 países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que dependen tanto de Estados Unidos, de Gran Bretaña y hasta de Francia, hayan aceptado ingresar a los BRICS, créame que es muy fuerte, muy fuerte. Tiene una tonalidad geopolítica que hace sacudir toda la región del Medio Oriente. Entonces, en conclusión, el mundo se está moviendo hacia Asia. Esa es la primera conclusión. Segunda, regresan los geoenergéticos más fuertes que nunca. Que eso ya se había visto en la guerra de Ucrania, cuando se dan 2 efectos mayúsculos: la crisis energética global, que ayer vimos, y la crisis de los alimentos. Fundamental entender. Y ahí entra la cuestión de la seducción a África que está haciendo Rusia, que China hace mucho penetró en África, y ahí entra también Brasil, que no solamente es una potencia energética, sino es una potencia alimentaria. Quizás eso también lo vieron India y China al invitar a Argentina. Entonces, les deseo la mejor de la suerte con el futuro ingreso de Bolivia a los BRICS. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Alfredo Jalife Radme por todo ese panorama que nos ha ofrecido.